¿Cuál es nuestra misión como creyente, cristiano y católico? Que eso lo debe uno tener a la orden del día. ¿Nuestra misión cuál es? Amar, servir y hacer el bien. Pero se puso a moverse en las limitaciones de este mundo. ¿Cuáles son las limitaciones de este mundo? No hay plata, no hay plata. Dios se nos mete hasta los tetas. No le pregunta al gobierno que no hay plata. Le pregunta al gobernador y lo mismo. Le pregunta al alcalde lo mismo. Y le pregunta al juez y lo mismo. No hay plata. Como movernos en la carne, y aquí nos está diciendo Dios cómo construir confianza y esperanza. ¿Qué tanto le creemos? Porque es mío Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cierre sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberias. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de pescado. ¿Pero qué es eso para tanto? Jesús le dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado y que nada se desperdicie. Lo recogieron, llenaron las 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. La gente entonces, al ver este signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta, el que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Hoy se nos pide cómo construir confianza, esperanza para poder vivir en paz y felicidad en esta vida que Dios nos regala. Por eso hay que tener claridad de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión como creyente, cristiano y católico? Que eso lo debe uno tener a la orden del día. ¿Nuestra misión cuál es? Amar, servir y hacer el bien. Dígalo que está al lado. ¿Cuál es su misión? Eso debe ser un creyente, cristiano y católico, para poder dar como referencia y luces a los demás. Pero a veces ni de amor, ni de servicio, ni de bien. Entonces, por eso se nos llama a esa conversión, a que nosotros resucitemos con el Señor, tomemos la decisión de cambiar y asimismo hacer lo que tenemos que hacer. Hoy el Evangelio que nos puso a meditar la Iglesia a través de la liturgia es un llamado. Es el Señor que es experto para enseñarnos cómo construir confianza y esperanza. Y entonces encontramos que es el mismo Señor que después de ir haciendo todo su peregrinaje, ¿haciendo qué? Amando, sirviendo y haciendo el bien, se fue a descansar con sus discípulos. Pero era tanta la gente que corría y venía que cuando llegaron encuentran una necesidad de que no era una ciudad ni un pueblo, sino que era en despoblado. Dice el Señor a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman esto? Es una pregunta que le hace para ver qué tanto cree, confía y espera. Y es para nosotros. Lo mismo dice, lo decía para ponerlo a prueba. Luego él ya sabía lo que tenía que hacer. Si Felipe se moviera en fe, tuviera confianza, le dice: usted es el que resuelve, Señor. Yo simplemente creo y confío. Pero se puso a moverse en las limitaciones de este mundo. ¿Cuáles son las limitaciones de este mundo? No hay plata, no hay plata. Dios se nos mete hasta los tetas. No le pregunta al gobierno que no hay plata, hay que subir impuestos, que es otra cosa. Le pregunta al gobernador y lo mismo. Le pregunta al alcalde lo mismo. Y le pregunta al juez y lo mismo. No hay plata. Como movernos en la carne, y aquí nos está diciendo Dios cómo construir confianza y esperanza. ¿Qué tanto le creemos? Porque es el mismo Señor. Por eso entonces le dice el mismo Felipe a los otros, y Andrés, otros los que le acompañaban, dijo: escasitamente hay un poquitico. Un joven apenas tiene ¿qué? 5 panes y 2 pescados. Para que nos demos cuenta de algo que el Señor pretende como enseñarnos a construir confianza. Y entonces por eso Él lo recibe. De lo poco que Dios nos ha dado. De lo poco, como para decir, cuando uno no tiene una visión amplia, cuando uno ha abierto el alma, el espíritu, lo poco. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Lo poco. Dígale al que está al lado: mi vida, es poquito. Si bien es poquito, es todo lo grande, y a veces lo vamos como apequeñando, lo vamos como reduciendo. Por eso el Señor, fíjese que nos hace vivir otro momento.
que es el que debemos tener en cuenta cómo construir ¿qué? Confianza y esperanza en el mismo Dios, para que así nosotros tengamos esa gracia. Nos hace ver que nosotros en la vida tenemos talento, tenemos cualidades, tenemos virtudes, lo tenemos todo. Pero cuando una persona se limita solamente a moverse en la carne, no ve más allá. Y aquí Dios nos está invitando a ver con los ojos del alma y con los ojos del espíritu. Por eso nos enseña algo que es fundamental para construir confianza: su presencia. La presencia de Dios es la que nos hace. ¿Y cómo lo expresamos? Aprendiendo de Él. Fíjese que elevó su oración de acción de gracia. ¿Ve? Él, como sabía, porque le estaba enseñando nada menos que a Felipe y a los apóstoles, pues le dio gracias a Dios y empezó. Alcanzó para todos y sobró, y le dio una recomendación. Otro momento que hay que tener cuidado. ¿Ven? ¿Qué le dijo? Que se recoja todo y que no se desperdicie nada. Eso es para nosotros. Nosotros estamos llamados, la esencia, la claridad de nuestra misión es que ninguno se pierda. Por eso Dios, que nos da cualidades, nos da talento, nos da virtudes, fíjese qué hay que hacer. Encontramos lo que nos decía en vida el Papa Francisco: toque la carne del otro. ¿Ve? Que uno debe reconocer para qué Dios nos dio los brazos. Es para abrazar un mundo que nació frío, seco y sin un abrazo. Yo a veces, cuando hay personas que las miro así, que le va haciendo uno el acompañamiento, agradecen tanto cuando uno les da un abrazo, porque dicen: nunca me han dado un abrazo, solamente el veneno de este mundo. ¿Y cuánto nos cuesta? Virtudes que Dios nos ha dado, cualidad, es la misma palabra. ¿Cuánto le cuesta a uno, si uno tiene la presencia de Dios, para poder dar? Qué bueno es decirle: mire, lo amo con el amor del Señor Jesucristo, para que se le establezca. Solamente ha escuchado un abrazo, y para eso es nuestras palabras. No sabe usted cuánto bien le hace. Luego también las grandes virtudes. Dios nos ha entregado todo, y lo que hemos es encerrado. Y no. Por eso hay que tener claridad en nuestra misión en este mundo. Solo no lo podemos hacer. Por eso Dios nos invita a la resurrección, vida, plenitud y en la libertad, y Dios nos da. Luego, así, de esa manera vamos contribuyendo a lo que Dios nos está enseñando en esa pedagogía. Cuando nos piden entonces recoger todo y que nos desperdicien, es porque nosotros tenemos en esta vida una responsabilidad. La gente que nos encontramos, por eso uno, entre menos se encuentre gente, menos responsabilidad tiene. Pero si se encuentra es porque es para llevarlo a eso, a que experimente la presencia de Dios y que no se pierda, porque el mismo Señor dice que no se desperdicie nada. Aquí es para reflexionar. ¿A qué gente he desperdiciado, o cuántas veces me he convertido, como lo que digo, ese burro atravesado, que en vez de ayudarle a caminar para Dios, lo que hago es apartarlo y tirarlo como cualquier trapo viejo? Por lo que pienso, por lo que hablo y por lo que hago. Es una invitación que Dios nos hace, porque nos está enseñando con claridad cuál es nuestra misión, pero nos está pidiendo encarecidamente que tengamos compromisos y responsabilidad. Luego la gente, después de que vio ese otro signo, querían cogerlo a él para nombrarlo rey, para nombrarlo lo que... Y el Señor nos enseña tres cositas que son fundamentales. Uno, cómo aprender desde la sencillez, de la humildad, de la claridad que Dios nos da, aprender del Señor Jesús. Él no estaba interesado en eso. Por eso uno, en estos días que está en la política, cuando uno descubriera esto en los hombres y las mujeres, qué delicioso. Está simplemente dedicado para cumplir su misión, poner su vida al servicio, pero que no lo atrape el otro. Pero como cuando uno tiene claridad, o sea, no se ha dejado enseñar del maestro de maestro, que es el Señor Jesucristo, que en su pedagogía, en este texto nos enseña, entonces nos tiramos todo. Pero necesitamos de la luz, primero que todo de la presencia de Dios, que nos inunde con su sabiduría, y así entonces en amor, en fraternidad, en misericordia nos convertimos para ayudar, no a desperdiciar la vida, sino cómo juntarla y poner en la presencia de Dios. ¿Qué aprendemos del Señor? Por eso dice que Él, cuando le hice una propuesta y viendo la intención que tenía, se apartó a la soledad. A veces nosotros nos sumergimos más bien en el bullicio del mundo. Pregúntele a uno que es adicto al licor y verá que al fin de semana, en vez de buscar la soledad, encontrar con Dios, busca a los borrachos para engullir licor como tatacó. O si no, al que está adicto a la droga también al cometer, o el que está adicto a los placeres, a ver qué cuerpito hay por ahí listo. ¿Ve? Se nos ha olvidado tener claridad cuál es nuestra misión. Se nos ha olvidado vivir como creyentes, cristianos y católicos, aprovechando la oportunidad que Dios nos brinda, viviendo la experiencia resucitada, viviendo la vida a plenitud, pero también viviendo la libertad que Dios nos da. Cierra los ojos y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.